¿Qué tal? Buenas noches. Llevamos ya 60 días confinados y los ánimos están cada vez más caldeados, y si no, que se lo digan a los vecinos de ciudades como Madrid, en concreto del barrio de Salamanca, que hoy han vuelto a salir a la calle. Los datos estadísticos no ayudan a pensar que estemos cerca de acabar con este purgatorio endémico. La Organización Mundial de la Salud incluso ha dicho hoy que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con el coronavirus, igual que lo hicimos en su día con el VIH. Así que nos queda echar mano a la paciencia y tener la cabeza muy despejada. Hoy en este Más que Palabras nos acompañan dos pensadores. Cayo Sastre, sociólogo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nati, encantado. Y Miguel Ángel Quintana Paz, filósofo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de nada, ¿cómo lleváis este confinamiento? Cada vez peor, cada vez peor. Vamos a ver, comencé convencido, y es más, yo decía, necesitamos encerrarnos, tenemos que parar esto. Estaba totalmente convencido y reclamaba que se hubiesen tomado medidas mucho antes, pero ahora necesitamos salir, y creo que el que nos encerró no sabe cómo sacarnos o no quiere sacarnos, que es otro de las... Comienzo a pensar que no quiere sacarnos, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cuándo termina esto? Y creo que cada vez lo lleva peor, y mucha más gente lo lleva peor. Y creo que comienza a no tener sentido, porque tampoco estamos acabando con el virus, ni combatiendo el virus, ni venciendo al virus. Entonces toda esta literatura que justificaba que yo estuviese encerrado en casa, cada vez la siento más lejos. Por lo tanto, mi idea ha cambiado. He ido mutando. El virus también ha mutado, y ahora creo que estamos ante un virus político. Ya sé que estamos ante un virus, pero creo que ha mutado en la política. Y entonces no sé a quién tengo más miedo, que tengo miedo al virus, pero también tengo miedo a este virus político. No sé, Miguel Ángel. Sí, sin duda. O sea, yo me pasa un poco distinto que a ti. Yo empecé un poco hasta que me acostumbré, personalmente, voy a diferenciar entre lo personal y lo que pienso de la sociedad, ¿no? Porque yo creo que a veces es bueno diferenciar lo privado, ¿no? Sí. Entonces, desde un punto de vista privado, reconozco que a veces me asusto a mí mismo, por lo que decíamos también la otra vez que comentábamos esto, los seres humanos al final nos acostumbramos a todo. Entonces me asusto a mí mismo viendo que hasta cierto punto estoy acostumbrado a esta situación, no la llevo a nivel personal demasiado mal. Pero cuando miro a la sociedad, comparto bastante tu análisis. Es verdad que no existe solamente el virus, el coronavirus, el virus biológico, existe también el virus político y existe también el virus económico. Es decir, una economía hundida también causa muertos. Esto es así. O sea, incluso por motivos estrictamente de salud no podemos hundir nuestra economía. Y efectivamente esperaríamos que desde la política alguien supiera cómo sacarnos de esta y lidiar lo mejor posible. No parece que estemos ahí. Es más, tú hablabas del virus político. Siempre hay un antivirus contra la tendencia del político a dominarnos. El político va de manejar el poder y, por lo tanto, cuanto más poder tenga, más le va a buscar y le va a gustar. Y desde luego tenernos encerrados en casitas le permite hacer bastantes cosas en términos de poder. Tener a los diputados con poco acceso a las preguntas parlamentarias le permite hacer bastantes cosas en términos de poder. No podernos manifestar le permite bastantes cosas en términos de poder. Todo eso es cierto, pero hay un antivirus, que son precisamente el Estado de Derecho, los tribunales, el activismo. Claro, si todo esto también empieza a estar con cortapisas, ya ese virus no solo ha mutado, sino que empieza a parecer que se está convirtiendo en una cosa bastante endémica. Claro, porque cuando hablas de antivirus estamos hablando de estas manifestaciones espontáneas o no que están surgiendo en Madrid, esta especie de protesta ciudadana. ¿Esto es un antivirus? Sí, bueno, en general el activismo en la calle se entiende que es una manera de evitar que, pues eso, que los políticos hagan lo que quieran y tengamos que esperar a presentar una instancia en nuestro ayuntamiento o en el tribunal hasta que se resuelva. Quiero decir, esto pasa por eso todas las democracias reconocen como uno de sus artículos fundamentales el derecho a la manifestación. Encubiertamente se está yendo contra el derecho a la manifestación y esto no lo recoge el estado de alarma, esto lo recogería un estado de excepción. Vamos a hablar luego del estado de alarma, si os parece, porque además hay hoy unas declaraciones muy polémicas del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero antes vamos con la noticia del día, que no es otra que los nombres de las 42 zonas de Castilla y León que, si el Ministerio lo permite, el Gobierno central lo permite, van a poder estar en fase 1 el próximo lunes. Están en esta mapa, son 42 zonas, en realidad 42 que se unen a las que ya había, van a estar 68 zonas en total. En ellas viven 279.000 habitantes. Todas las provincias tienen zonas verdes, no hay ninguna capital de provincia, pero lo que sí hay es una comarca
la más grande de Castilla y León, El Bierzo, que está entera ya. Sus 11 zonas básicas están incluidas en ese listado que van a plantear al Ministerio de Sanidad. Y entre ellas la capital, Ponferrada, que cumple los requisitos para optar a zona 1. Estamos ya en disposición de hablar con el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón. Buenas noches, gracias por atendernos. ¿De cuántas localidades y de cuántos vecinos estamos hablando que se van a beneficiar, si el Ministerio de Sanidad quiere, de este pase a la zona 1? Bueno, pues buenas noches. En lo que se refiere al Ayuntamiento de Ponferrada, bueno, somos casi 65.000 habitantes y la comarca del Bierzo en su conjunto algo más de 120.000. ¿Qué va a suponer? A partir del lunes, entre otras cosas, que los vecinos van a ir, si quieren, a poderse tomar un café, ¿no?, a los bares. Bueno, yo antes de nada haría un llamamiento a la prudencia. De momento ha habido una propuesta por parte de la Junta de Castilla y León. Tiene que tener el visto bueno del Gobierno central previo examen por ese comité de expertos. Entonces, con prudencia. Desde luego, si finalmente entramos en fase 1, para cuya decisión nosotros creemos que los criterios sanitarios, sin ninguna duda, han de ser los preferentes. Esta mañana nos consultaba la Junta en nuestro parecer sobre este paso y claro, nosotros no tenemos datos suficientes. Nosotros lo que tenemos claro es que los criterios sanitarios han de ser los prioritarios y si se dan es una buena noticia pasar a la fase 1. ¿Qué ocurre en ese pase a la fase 1 desde el punto de vista del Ayuntamiento? Que hemos ido organizándola pensando que ya pensábamos que la semana pasada podría ocurrir, entonces lo íbamos preparando y ahora lo estamos preparando para la semana que viene, esperando pues que nos lo confirme. Sí. Supondrá pues desde esta posibilidad de tomar un café en la terraza, la posibilidad de ir a la biblioteca, la posibilidad de ir a los mercadillos que se recuperan, también afecta al transporte público que se hace, las frecuencias van a ser mayores, sí que tiene una serie de implicaciones que han tenido que ir gestionándose y se están gestionando desde el Ayuntamiento para garantizar que se haga en condiciones de seguridad o en las máximas condiciones de seguridad posibles. Alcalde, si no tengo mal entendido, al menos al principio de lo que fue todo este desarrollo de la pandemia, la zona del Bierzo vivió momentos complicados, el hospital. Bueno, al principio. La comarca del Bierzo, afortunadamente, siempre hemos estado estadísticamente bastante mejor que el resto de la comunidad. Sí que en León Capital, en nuestra provincia, la situación fue bastante más compleja y siempre las estadísticas han sido mejores. En ese sentido, yo creo que bueno, puede haber influido el haber tomado medidas por parte de los gestores sanitarios muy pronto, muy coordinados también con el Ayuntamiento. Es una carpa de triaje, por ejemplo, muy al principio, itinerarios distintos para enfermos COVID y no COVID en el hospital. Y desde luego en el Ayuntamiento tomamos medidas atrevidas, drásticas, preferíamos pasarnos que no quedarnos corto, y luego la población pues que ha ayudado a que los resultados hayan sido en todo momento estadísticamente mejores. Muchísimas gracias, alcalde, por habernos atendido y a ver si finalmente el lunes pueden estar en esa fase 1 con mucho control y prudencia, ¿no? Esa es la palabra, prudencia. Gracias. Bueno, sí. Muchas gracias. Sí, sí, si pudiera un mensaje. Sí, lance un mensaje, claro que sí. Es un llamamiento, si efectivamente pasamos a la fase 1, pero también si no lo pasamos, hacer un llamamiento a la prudencia, a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. El virus sigue ahí fuera, dependerá de que sigamos las medidas, la distancia de seguridad, la mascarilla, los geles hidroalcohólicos, lavado de manos. Si cumplimos eso, la posibilidad de volver atrás será difícil. Si no lo cumplimos, podrá darse y con un índice de inmunidad bajo como tenemos, la situación podría ser compleja. Por otro lado, también hay ciertos mensajes como
pensar que el gobierno nos quiere tener confinados o la administración, o que se pueden hacer todo tipo de manifestaciones que pueden incidir a que la gente haga un cierto incumplimiento de las normas cuando los criterios, por encima de todo, es la salud de las personas, salvar a las personas. Se puede uno manifestar, pero guardando las distancias de seguridad. Muchas gracias. Gracias por habernos atendido. Adiós. A ustedes. Prudencia, oíamos al alcalde. ¿Qué os parece a vosotros esta mini escalada por zonas? Bueno, es una opción que tiene Castilla y León, que no tiene en otros lugares. A mí, en principio, la decisión que está tomada por un médico, que es a su vez vicepresidente de la Junta de Castilla y León, pues en principio me merece confianza. Es verdad que posiblemente aquellos que nos vayan tocando zonas más, bueno, pues capitales de provincia fundamentalmente, que parece que son las que lo tienen más difícil, porque fijémonos en que por los datos de población que ha dado, prácticamente el Bierzo constituye la mitad de toda la población que va a estar en zona 1, aunque había otras muchas, son provincias son zonas muy pequeñas. Poquita, la única zona grande es el Bierzo y Ponferrada, sí, que es pequeñitas ciudad. Y con muy poca población, muy despobladas, con lo cual realmente el avance es poco más del 10% de la comunidad autónoma lo que pasaría. Entonces parece que se va avanzando en las zonas despobladas, en las zonas más pobladas, que somos los que estamos en capitales de provincia, pues parece que nos va a tocar esperar mucho más. Bueno, yo personalmente no quiero que se me entienda mal, no voy a cuestionar los datos ni justamente los expertos en este caso, aunque cuidado con eso de expertos por todas partes, a veces no hay ningún experto. Entonces, como ha dicho Miguel Ángel, es un médico el que dirige esto, es un grupo de médicos, me imagino, pero comienzo a pensar, claro, ¿hay alguna comunidad autónoma que esté haciendo esto de pasar por zonitas pequeñas? Zonitas pequeñas no. Cataluña sí que lo tiene dividido también en áreas de salud, pero claro, sus áreas son zonas de salud grandes. Pero Cataluña en último caso va a aislar a Barcelona, que quedaría y el área metropolitana. Exactamente, el área metropolitana, y lo demás pasa a fase 1, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo a veces pienso que esto de pasar por zonas, claro, son zonas despobladas, son zonas envejecidas, despobladas, envejecidas, excepto el Bierzo, probablemente el riesgo o la incidencia del virus no haya sido mucho, y entonces, bueno, es como ir tan despacio que tengo la sensación que nunca vamos a pasar a fase 1. Sí. Por ejemplo, entre los pueblos destacados también, entre las propuestas está Villamuriel de Cerrato, en Palencia. Villamuriel es el pueblo que tiene con la población más joven de toda la provincia de Palencia, y está en esa lista también, es un pueblo dormitorio, y está en esa zona que va a pasar. Quiero decir que también es esperanzador. Sí, pero que vaya... no lo sé, pero quiero que no se me malinterprete, yo creo que hay demasiada prudencia. Cuando ha salido el mapa, después de 2 meses confinado, yo estaba pensando si puedo hacer una especie de pequeño túnel e irme a unas de esas zonas libres, donde puedo hacer algo como tomar un café, porque no puedo hacer mucho más. Entonces, quiero que se me entienda la ironía. Creo que deberíamos de plantear o de pensar un poco, no en zonas de salud, sino avanzar un poco y hacer que algunas provincias y más población entren en la zona 1 y comience a haber cierta actividad económica, que también esto es importante, ¿no? Porque claro, con esto de que vamos a pasar, pero cuidado, vamos a volver, tengo a veces la sensación y tengo pesadillas de que si voy a estar alguna vez en la zona -0 o algo así por el estilo, ¿no? Te ríes, Miguel Ángel, pero es que tengo la sensación de que somos los más prudentes del país. Y está muy bien ser los más prudentes del país, pero está muy bien, está perfecto. Yo quiero ser prudente. Y soy prudente, pero creo que podemos acabar con todo al final, ¿no? Y sobre todo con la economía, porque, termino, Madrid lucha por pasar a la zona 1. Parece ser las últimas informaciones es que tampoco esta vez tampoco va a pasar. Pero quiero decir, hay un esfuerzo, hay una queja, queremos pasar, hacemos todo lo posible por pasar. Estoy pensando en Málaga, estoy pensando en Andalucía. Entonces, bueno, vamos a mejorar los datos, a introducir más UCIs, a introducir más médicos, a hacer todo lo posible para poder pasar, porque están pensando también en la vida, no solamente en la paralización del tiempo. No lo sé. Sí, hablas de prudencia. La verdadera prudencia tiene en cuenta todos los factores. Eso es el hombre prudente, según Aristóteles, y es una de las cosas más excelsas en su opinión, ¿no? El llegar a ser prudente, el llegar a poder tomar decisiones sabias. Bueno, pues el hombre prudente lo que se caracteriza, entre otras cosas, por tener en cuenta todo, la economía, la política, no solamente el virus, efectivamente, como tú dices. Decía el señor alcalde, bueno, no hay que ponerse a pensar que los políticos quieran encerrarnos.
Bueno, justo después dice: las manifestaciones son libres siempre y cuando se respeten las distancias. Esto no es lo que está pasando. O sea, no se están respetando las manifestaciones con la precaución de, oiga, usted mantenga la distancia porque si no le volvemos, o vaya en coche, que eso ya garantiza bastante distancia de seguridad, si vamos con unos en cada uno en nuestro coche. Esto no es lo que se está haciendo y, por lo tanto, contradigo al señor alcalde. Por supuesto que tenemos todo el derecho del mundo a pensar que los políticos no lo estén haciendo bien en eso. Por supuesto que lo tenemos. Es más, pasa una cosa, tú incides en la economía. ¿Hasta qué punto la gente que está tomando las decisiones es gente que haya sido empresaria, que haya sido autónoma, que haya estado en el día a día del trabajo? Porque me da un poco la sensación, antes he hablado bien del vicepresidente de la Junta, pero bien es verdad que es un funcionario, y bien es verdad que muchos, pasas un repaso a muchos de los que están tomando decisiones y llevan toda la vida siendo funcionarios. ¿Hasta qué punto el funcionario entiende lo que es el sufrimiento de una comunidad autónoma? Y sé que tú eres funcionario, yo no soy empresario, yo no soy autónomo, y por lo tanto eso mismo se me puede volver contra mí, pero yo intento pensar hasta qué punto, según esta prudencia que decimos que tiene en cuenta todos los factores, estas personas están teniendo en cuenta del daño, porque lo fácil efectivamente es mandar. El que está en el gobierno, el que está en el poder, sabe mandar y le gusta mandar y no pasa nada, porque a veces hay que mandar, pero a veces también hay que dejar que la gente libre emprenda, recupere la economía, porque insisto, eso también lleva al final, si no hay economía, si no hay dinero, al final también lleva a problemas de salud y a problemas de mortandad. ¿Os parece que llegados a este punto escuchemos las declaraciones que hacía esta mañana el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León? Porque vamos fase a fase, pero el Gobierno sigue pensando en extender el estado de alarma por un mes más. De hecho, ya está buscando apoyos y podría tenerlo cerrado. Lo único que se le está resistiendo un poco más es Compromís en Valencia, pero el resto parece que están por ello. Esta mañana el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sobre la ampliación de este estado excepcional de la Constitución, decía esto. No sé cómo denominarlo, si de alarma o de excepción, que padecemos los españoles desde hace 2 meses. El estado de alarma permite al gobierno limitar o restringir algún derecho, pero en absoluto suspenderlos. Y los españoles tenemos suspendidos algunos derechos fundamentales. Un gobierno que yo creo que está utilizando esta paralización del país para fines distintos de los que es salvar a la población de la crisis de la enfermedad del coronavirus que nos ha atacado. Declaraciones de la máxima autoridad judicial de esta comunidad. Cayo. Bueno, pues tengo que decirte a ti que estoy cerca de estas declaraciones, ¿sí? Porque creo que se está haciendo política, pero se está haciendo un tipo de política que no está enmarcada en lo que significa el estado de alarma. Pero quería apuntar algo más. Si la salud es lo importante, Miguel Ángel, si la salud es lo importante, si los ciudadanos es lo importante, quiero que se me entienda, porque alguien puede llegar a la conclusión de que estoy minusvalorando la enfermedad, de que estoy despreciando el peligro que significa el virus, ¿no? Porque a la hora de pasar por zonas se negocia, como en el caso del País Vasco, y se tienen en cuenta otros elementos como las elecciones, la situación económica, mi situación política, la del PNV, la tuya, la mía, el estado de alarma. Nati, acabas de decir que se le resiste Compromís, pero si fuese la salud, nadie tiene que resistirse. Si es la salud el criterio que domina la toma de decisiones, entonces todos sabemos que tenemos que tomar la decisión más acorde con la salud de los ciudadanos, pero no con la salud de los partidos políticos. Por lo tanto, comienzo a pensar que todo esto comienza a ser demasiado confuso, que además de salud, insisto, hay política, y además de virus, hay virus político, y además hay partidos, y además me plantean que vamos a estar en un estado de alarma durante un mes más, sin ningún control parlamentario cada 15 días, saltándose la Constitución. Bueno, quiero decir, seamos serios. Yo quiero que comience a pensar que esto no es serio. Entonces, bueno, estoy de acuerdo con las declaraciones. Creo que el estado de excepción sería el más adecuado, pero exigiría otros controles políticos. No sé, Miguel Ángel. Sí. A mí me parece impresionante que una autoridad tan alta como es pues la máxima autoridad de uno de los 3 poderes del Estado en Castilla y León haya hecho estas declaraciones, porque corrobora que las cosas que nosotros hablamos aquí pues no son meramente lucubraciones de eruditos que están... creo que también muchísima gente en la calle lo ve y parece que lo único que no lo ve es el gobierno. Es más, yo añado a todo lo que tú has dicho, si los criterios son, yendo en la misma línea, si los criterios son estrictamente sanitarios, son estrictamente científicos,
¿por qué no conocemos los que toman la decisión? ¿Por qué no conocemos la lista de expertos? Si van a ser aceptados por todos, que esos súper expertos que saben un montón de sanidad y que toman decisiones solo basándose en criterios sanitarios, van a ser incluso homenajeados. Sin embargo, se tapa. Cuando en democracia alguien tapa algo, y sobre todo el gobierno o los políticos tapan algo, eso es algo que está tapado, siempre huele mal. Huele muy, muy mal. Y a mí me huele muy mal que unos seres desconocidos que están en una especie de torre de marfil, pero con persianas de plomo para que no intuyamos ni siquiera quiénes son, me suena muy mal que sean estas personas las que estén decidiendo según un criterio que teóricamente tendría que ser solo de salud. Ah, es que ya son otros. Bien, pues si son otros vamos a hablar de cuáles son. Y desde luego esperemos que uno de ellos no sea la restricción, lo ha dicho el presidente del Tribunal Supremo, pero yo insisto en ello, la restricción de derechos fundamentales. Estamos restringiendo derechos fundamentales. No es verdad lo que ha dicho el alcalde de Ponferrada, no es verdad que se permita el derecho de manifestación, no se está permitiendo. Entonces, ahí es donde hay que poner el dedo. ¿Por qué no se está permitiendo? Hombre, sí se está permitiendo. Bueno, salen a la calle, lo que no se permite, y esa hoy, es la aclaración hoy había que más hacía. Hoy había más policía en el barrio de Salamanca que durante todos los conflictos que ha habido en Cataluña con los CDR, los... No, más no. Bueno, en proporción, hombre, Cataluña son 8 millones de personas, el barrio de Salamanca serán unos pocos cientos. En proporción, estoy convencido de que sí. Es decir, creo que hay un juicio desconsiderado hacia la necesidad que tenemos en toda la democracia de expresarnos y de participar. Pero ¿por qué no se está planteando? Porque yo creo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que vamos a tener que convivir y vivir con este virus. Aparentemente esto es lo que nos espera. Sí, que como con el VIH... Exactamente, si no hay ninguna vacuna, entonces vamos a tener que comenzar a convivir. Entonces, ¿por qué no planteamos las cosas de cómo podemos comenzar a convivir con el virus? Bueno, es que cuando llevemos ya 4 meses encerrados en casa nos dirán que esa es la manera de convivir. Cuando llevemos 4 meses con una restricción fortísima de derechos fundamentales nos dirán que esa es la nueva normalidad. Es decir, yo es la tendencia que veo. Vamos a escuchar otra declaración, si os parece, porque claro, la economía sigue. Claro. Y tenemos ahí pendientes también los presupuestos generales del Estado, y el Ejecutivo lo que tiene que hacer es sacar adelante los presupuestos y organizar quién paga impuestos, quién no paga impuestos. Bueno, hoy en el Congreso de los Diputados ha comparecido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y ha dicho esto con respecto a ese impuesto que se quiere poner a las grandes fortunas del país. Permitir que esas grandes fortunas que lo están deseando puedan ejercer su solidaridad con España aportando recursos directamente a las arcas públicas. No creo que a nadie que tenga más de 1 millón de euros, quedando la primera vivienda exenta hasta 400.000, le suponga ningún problema un ejercicio de patriotismo fiscal. Ejercicio de patriotismo fiscal, así ha definido este impuesto a las fortunas Pablo Iglesias. Bueno, si fuera verdad, si él se creyera lo que dice, yo ya no voy a entrar en si los demás lo creemos o no, cada uno que tenga la opinión, pero voy a entrar en si se lo cree. Si él se creyera lo que acaba de decir, lo que haría sería abrir un periodo, ya está abierto porque no hace falta abrir nada, de donaciones al Tesoro Público. Cualquiera de nosotros, cualquiera de esos que Pablo Iglesias dice que están deseando, puede en cualquier momento presentarse en la Hacienda y decir, dono esta propiedad, dono este dinero, Las donaciones son siempre, como es lógico, bienvenidas, también las son en mi casa y supongo que la de todos nosotros. Por lo tanto, que diga, es que están deseando hacerlo y vamos a hacerlo. A ver, un poco de sinceridad. Para esto es para lo que quieren tener el Parlamento cerrado, porque estas cosas las dices en un Parlamento y los 18 grupos que hablan detrás de ti se ríen de ti. Claro. Y quedas mal. Pero si lo tienes cerrado, pues simplemente estás tú, está el periodista, coge la declaración y ya está. Bueno, esto como decías tú antes, no es serio, no es nada serio. Hay un filósofo alemán, Peter Sloterdijk, que de hecho ha propuesto lo que yo digo. O sea, ha propuesto que todos los impuestos fueran voluntarios, fiándonos como se fía Pablo Iglesias de la voluntad de la gente de donar, pero todos, no solo los ricos, porque también los pobres somos generosos, o los medianos, ya no soy pobre, los medianos también somos generosos, ¿no? Entonces, que en vez de venir de Hacienda y nos diga tú tanto, que se abra, y además competiríamos unos con otros. ¿Tú cuánto has donado? Pues yo soy más generoso que tú, mira lo que he donado, estimularía la virtud pública, esa virtud que él piensa que está tan extendida, y yo también soy igual de patriota y yo también pienso que está muy extendida. Bueno, un pequeño detalle, yo creo, Miguel Ángel, que este político es un tramposo, pero muchos políticos más son igual de tramposos. Sí. No olvidemos de que ellos quieren llevar el estado de alarma un mes más, que significa hasta junio, hasta finales de junio. Si no me equivoco,
si no me equivoco, se cierra el Parlamento en junio. Correcto. Las sesiones parlamentarias se cierran en junio y no se vuelven a abrir hasta septiembre. Creo, en septiembre. Sí, cuando se acabaría el estado de alarma y se cerraría después. Se cerraría el Parlamento. Quiere decir que durante el cierre del Parlamento seguiríamos en estado de alarma, porque no habría forma de modificar el estado de alarma, o lo modificaría la Diputación Permanente. Pero la Diputación Permanente tienen mayoría los que ahora apoyan el estado de alarma. ¿Quiere decir que estaríamos en estado de alarma hasta las próximas Navidades? Os lo he dicho, 4 meses o 5, y luego ya, pues ya estaremos tan acostumbrados. Y que entonces el pequeño empresario, la pequeña tienda, toda esta gente va a aguantar hasta... Hombre, las fases avanzan, y en teoría las fases avanzan... Bueno, la fase 1, Nati, perdona, sé que estoy un poco indignado, y que es consecuencia del confinamiento, pero Nati, discúlpame, pero en el estado de alarma fase 1, ¿te puedes tomar un café? En fase 1 sí te puedes tomar un café. Sí. Fase 2, puedes salir con tu bicicleta al municipio de al lado. Fase 3 se supone que es cuando vas a ir a comprar algo a IKEA, se supone, ¿no? Bien, hasta entonces llegaríamos a noviembre. Quiero decir, yo creo que... En junio tiene pensado que hayamos llegado, el presidente del gobierno tiene pensado que en junio estemos toda España en fase 3. O sea, hay que pegar un acelerón considerable. Hay que decir que no solo IKEA, se puede ir también al pequeño comerciante de al lado, que ha cerrado, que no tiene derecho a hacer rebajas, porque es otra cosa que le ha quitado el gobierno. Luego ya ha dicho que sí, luego ha dicho que no, pero inicialmente le quería quitar hasta el derecho a hacer rebajas. Tengo muchos temas, los retomamos, porque antes también quiero meter a Nieto, que hoy habla de la paz que se respira en la clase política de Castilla y León, y es algo que a él también le quita las ganas de cenar. Es verdad, Natividad, iba a cenar, pero es que me quita el apetito este ambiente de paz y armonía que se respira en Castilla y León por el acuerdo entre Mañueco y Luis Tudanca. ¿Será un ejemplo para España o será un consenso de esos entre políticos que nos llevan a fase 100? Tú en la ruina y ellos bien. Esta alita de pollo puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. Fase 100 en la ruina y yo bien. Bueno, nos vamos al descanso, volvemos en 3 minutos.